Abrimos nuestras Biblias en el libro de la Palabra de Dios, el libro de Job, el capítulo 18. Oramos una vez más. Señor Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu amado Hijo, Señor Jesús, gracias por tu palabra. Y Señor, nada podemos entender, nada podemos hacer sin ti, sin tu luz, sin que nos abres el corazón, los oídos, para que podamos entender y ver las maravillas en tu palabra, Señor. Para que tú puedas transformar nuestras vidas, para que tú puedas salvar, corregir, animar. Señor, te necesitamos, confiemos en ti, en tu poder. Háblanos, Señor, en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Pequeño contexto, ¿dónde estamos en el estudio del libro de Job? Estamos en el capítulo 18, Job, el siervo de Dios. La mayoría lo sabe, lo digo. Igual, Job, el siervo de Dios, una persona de su tiempo, el más fiel a Dios de su tiempo, el más temeroso de Dios de su tiempo, ama a Dios, ama a su prójimo, sigue a Dios con todo su corazón. Sin embargo, Dios permite en su vida grandes tragedias, muchas tragedias. Pierde todo lo que tiene, pierde a sus hijos, su familia, pierde su salud, pierde su bienestar. Está sufriendo enfermedades, diferentes enfermedades dolorosas. Sus amigos, ahora aquí también lo vemos, muy especial en el capítulo 18, sus amigos se giran, se distancian de Job y empiezan a condenarlo. Y hoy lo vemos que su amigo Bildad lo condena y lo ubica en el infierno. Pero ahora primero vamos a leer el capítulo 18. Hoy, primero leemos el texto. Job, capítulo 18, versículo 1. En medio del discurso entre Job y sus amigos, aquí habla el amigo Bildad, el shuhita. Respondió Bildad, shuhita, y dijo a Job, dirigiéndose a Job: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias a vuestros ojos? Somos viles. Oh tú que despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre sus días se espantarán los del occidente y pavor caerá sobre los del oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Hasta aquí la palabra de Dios.
el discurso de Bildad sobre el impío. El discurso de Bildad. Hoy hablaremos del infierno. Hoy hablaremos de las moradas del impío, como lo llama Bildad. Es un tema que puede parecer pesado, el infierno, el tema sobre el infierno. Pero hoy espero que veamos a través del texto y a través de otros textos bíblicos que el tema del infierno es un tema bueno para estudiar. Bueno para hablar de eso. Muy bueno, muy importante, muy urgente, y porque demuestra la justicia de Dios, demuestra su gloria, demuestra su majestad. El infierno, y hoy espero que lo veamos, la realidad del infierno se encuentra, ya ahora se encuentra en parte en nuestros corazones, en el corazón del ser humano. Se encuentra una parte de la realidad del infierno. Se encuentra. Espero que hoy lo vamos a ver. También vamos a ver, obviamente, cómo escapar del infierno, cómo escapar de la ira de Dios, cómo escapar de esto. Bildad Bildad condena a Job. Primero, lo condena y lo ubica en el infierno. Y vemos en Bildad como las personas, como Bildad, condenan a otros al infierno sin reconocer, sin entender que ellos mismos están bajo el mismo juicio. Bildad aquí condena a Job sin reconocer que el mismo Bildad está bajo el mismo juicio, bajo la misma condena. Los seres humanos saben condenar y juzgar a todos los demás y lo saben hacer muy bien, pero no saben juzgarse a sí mismos. Esto es muy raro. Esto es muy raro. Y quiero que vean y que veamos, y la Biblia, Jesús nos habla de esto, que no es normal, que es raro. Somos capaces de condenar a todos los demás con bastante claridad, con bastante juicio, mientras nosotros hacemos lo mismo o peor. Y no nos damos cuenta o no lo reconocemos. Eso está muy mal, pero nos pasa hasta en los niños pequeños lo puedes observar. Pero primero, lo que llama la atención, escuchando a Bildad en este texto, que condena acá a Job, escuchando a Bildad acá en el capítulo 18, encontramos que es exactamente lo opuesto a la declaración de Dios sobre Job. ¿Vieron eso? En el mismo libro, no lo tenemos que ir a mirar, ya lo hemos estudiado muchas veces. En el mismo libro de Job, Dios declara 3 veces que Job es su siervo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿No? Dios declara exactamente lo opuesto. El juicio de Dios es tan diferente al juicio de los seres humanos. Tan diferente. ¿No? Está encima. El juicio de Dios está encima del juicio del ser humano. Dios bendice a Job al inicio del libro, sus amigos lo condenan. Nosotros vemos el cielo un poco abierto, ¿no? En los primeros 2 capítulos de Job, vemos como Dios da ese testimonio sobre Job, que es su siervo fiel. Vemos también la victoria de Dios sobre el enemigo, no al final del libro, cuando Job será restaurada, cuando orará por sus amigos, cuando se hará sacrificio por el perdón de pecados. No ahí, ya ahora se ve la victoria sobre el enemigo de Dios en medio del sufrimiento de Job.
Porque mientras el tiempo corre, ya estamos en el capítulo 18, mientras el tiempo corre, los sufrimientos de Job llegan a un extremo, como ahora acá, donde su amigo, en medio de su tragedia de vida, lo manda al infierno, lo condena al infierno. En medio de este extremo sufrimiento de Job, Job de vez en cuando proclama algo sorprendente. Algo que Satanás le hace temblar y huir. ¿Qué cosa le hace temblar a Satanás? ¿Qué cosa le hace temblar al enemigo de Dios? ¿Qué cosa hace temblar a este leviatán, a este monstruo marino? Que después lo vamos a leer todavía sobre ese monstruo marino. ¿Quién le puede tocar? ¿Quién le puede hacer temblar aún al enemigo de Dios, a Satanás, a ese monstruo marino? La respuesta lógica sería nadie, ¿no? Nadie. El hecho que Job es el hombre más piadoso del mundo, según el testimonio de Dios, ¿eso le hace temblar a Satanás? De ninguna manera, ¿no? El mismo Dios, en presencia de sus ángeles celestiales, del ejército celestial, le dice, Job es el hombre más piadoso que hay en el planeta Tierra. Satanás no se conmueve mucho por eso, ¿no? No empieza a temblar por eso. Pero, ¿qué es? Lo hemos leído y lo seguiremos leyendo. En el 17, en el 19 lo veremos. Job está convencido que el mismo Dios que permitió toda esta tragedia en su vida, que ese mismo Dios es su gran defensor, su redentor personal en el cielo, su fianza, su garantía, su única esperanza. ¿Cómo es posible eso? Por la fe. La fe en la victoria de Dios sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. La fe, esa fe Job lo tenía. Lo hemos visto en el capítulo anterior, en el capítulo 17, versículo 3, donde hemos escuchado esto de Job en medio de su tragedia, diciendo, gritando al cielo, diciendo, 17:3, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí? Y lo veremos en el capítulo que sigue, en el 19, los versículos 25. Job exclama en el 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estos gritos de fe es la fe de Abraham, es la fe del pueblo de Dios, la fe de Job. La fe que vence el mundo. Porque la fe es una fe puesta en Dios, en la obra de Dios como redentor, como defensor, como Él nos salva. Por Él estoy en pie. Por Él sigo aquí, dice Job. Por Él sigo aquí. No me gusta estar aquí, dice Job. No quiero y no entiendo por qué. Pero sea mi protección cerca del Dios eterno. Esta fe en Dios como su Señor y Redentor, esta fe de Job, una fe en un Redentor personal, en medio de las contradicciones que está viviendo. Esa fe que salva, esa fe es la que hace temblar al enemigo de Dios, ¿no? Lo hace huir. Es la fe que vence. La fe que vence el mundo, Satanás, la muerte y el pecado. Y Satanás está aquí siendo vencido por sus propias armas, se dan cuenta. En medio del ataque, de Satanás, ¿qué hace? ¿Qué salta? La fe de Job.
hace saltar más la fe de Job. Hace saltar más la confianza que tiene Job en su Dios, en su Redentor, en su defensor. Yo me imagino que Job mismo estaba sorprendido de su fe en Dios, ¿no? Como David quitándole la cabeza a Goliat con la propia espada de Goliat, ¿no? Con sus propias armas, se quedó vencido el enemigo de Dios. Y así Dios se glorifica mucho y se glorifica aún en medio de las dificultades de la vida de su siervo amado, ¿no? En medio. Para que salga la fe como oro, ¿no? Purificado 7 veces. La palabra de Bildad no es verdad en cuanto a Job, pero sí es verdad en cuanto a los enemigos de Dios, ¿no? La palabra de Bildad es verdad, lo aplica de una manera terrible a su prójimo, a su amigo Job. Pero sí, y esto queremos considerar hoy, en el tiempo que nos queda, que la palabra de Bildad sobre la morada de los impíos, sobre el infierno, es verdad en cuanto a los enemigos de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 7, la última parte de nuestro texto, el capítulo 18, dice, y su mismo consejo, está hablando ahora del impío, está hablando del que no conoce a Dios, el que rechaza a Dios, el que vive en rebeldia contra Dios. Dice, y su mismo consejo lo precipitará. Otra traducción dice, y su propio designio lo hace caer. Otra traducción dice, sus propios planes lo derribarán. Ese es el destino, tanto del enemigo de Dios como de los que se rebelan contra Dios. Vemos que Bildad está irritado, está enojado, está enfurecido en contra de Job. Es verdad lo que dice, pero lo dice la persona equivocada. En vez de ver su propio pecado, condena a su amigo Job y lo declara impío en el infierno, ¿no? Dice así al inicio, ya lo hemos leído, cuando pondréis fin a las palabras, ¿no? Entended, después hablemos, ¿no? Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos como viles. Job antes había dicho, ustedes son unos consoladores inútiles, ¿no? Vuestro consuelo no sirve para nada, ¿no? Y Bildad se irrita, se enoja contra Job, ¿no? Y después dice en el versículo 4, oh tú que despedazas en tu furor, ¿no? Job había dicho, Dios me está despedazando, la ira de Dios está cayendo. Y él dice, no, vos mismo te estás despedazando en tu furor. Y pregunta, ¿será abandonada la tierra por tu causa? ¿Y serán removidas de su lugar las peñas? En otras palabras, Bildad pregunta a Job, ¿quieres que Dios por tu causa, por tu queja, cambie por completo la manera en que Él gobierna el mundo? Su justicia, su gobierno justo. Porque tú no estás de acuerdo con Él. Ridículo, dice Bildad, y tiene razón, ¿no? Dios gobierna en justicia ayer, hoy, mañana y para siempre. Bildad tiene razón, ¿no? Lo que está diciendo. Dios gobierna siempre. Y nadie, ni Satanás, ni Job, ni Bildad, ni nadie, mucho menos tú y yo, podemos cambiar esto, ¿no? Bildad proclama con mucha razón que Dios es santo, justo, perfecto, y que el hombre malvado recibe de Dios lo que merece, ¿no? En el infierno, en la morada del impío, como él lo llama. Ahora, cosa que no había que hablar en el tiempo de Job, la gente estaba convencido del infierno, estaba convencido de la realidad del infierno, la realidad de Dios, la realidad de su justicia. Hoy en día esto es mucho menos presente, ¿no? La Biblia asegura que el infierno existe, tanto como el cielo, y es más real de lo que tú y yo nos imaginamos. Quizás no como te lo imaginas, como te lo pintas,
pero es muy real, es muy real. La Biblia lo afirma por todas partes. Jesús mismo lo afirma innumerables veces. El infierno es real, existe y es una cosa buena que existe. Está la idea que flota a veces en el aire que no existe ni cielo ni infierno, ¿no? Muy de moda hoy en día esta idea. Se canta en canciones, ¿no? Que el alma como por un milagro desaparece por completo, como si nunca hubiera existido, ¿no? Todo ilusión, toda imaginación. Es una idea que según la Biblia no tiene nada que ver con la realidad. No tiene nada que ver con la realidad futura, pero tampoco tiene nada que ver con la realidad presente. Mirando a tu propio corazón, mirando a tus propios pensamientos. No tiene nada que ver. La Biblia asegura el infierno existe. La palabra de Dios nos asegura que hay un cielo y hay un infierno. Y no solo eso, también lo demuestra. Ahora lo vamos a ir viendo. Nuestro Bildad en el capítulo 18 ahora nos da una descripción del infierno o de la morada de los impíos, como él lo llama. Y no vamos a hacer acá, no vamos a ir al tecnicismo, no vamos a hacer diferencia ahora entre el reino de los muertos y el juicio final, y el infierno después del juicio final, no vamos a hacer acá una diferencia. Acá estamos hablando del infierno en general, como también lo explica, después lo vamos a ver Jesús en su parábola del rico y Lázaro, ¿no? Así que no vamos a ir al detalle. Bildad empieza a describir este lugar y empieza en el versículo 5 diciendo: ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Primer descripción de Bildad sobre la morada de los impíos es falta de luz. Falta de luz. No hay luz. Y por lo tanto, sin luz, y esto lo vemos en muchos lados de la Biblia, sin luz no sabemos y no podemos saber quién es Dios, no sabemos quién somos nosotros mismos y quién es nuestro prójimo, no lo sabemos. Después lo vamos a ver más detallado, aplicado en lo que vemos en lo que cuenta Jesús. Sin luz no sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo llegamos, sin luz nos chocamos contra algo y no sabemos qué fue. Sin luz no entendemos lo que está pasando, no podemos frenar, reaccionar a tiempo, no podemos arrepentirnos. Sin luz no podemos pedir perdón, no podemos entender nuestra propia miseria. Sin luz no podemos ver nada de la creación de Dios y no podemos ver nada de la gloria de Dios. Y esto es una cosa terrible. La falta de luz podríamos describir como una demencia del corazón. No es una demencia como conocemos esta enfermedad terrible que existe, ¿no? Acá, física y del cerebro. No es así. Es mucho peor. La demencia del corazón. Porque ahora vamos a considerar, y les pido abrir esto porque vamos a usarlo para entender mejor, en Lucas capítulo 16, a partir del versículo 19. Esta es una parábola de Jesús él está hablando a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, que eran los súper religiosos y amaban a la plata, al poder, amaban que la gente los aplaudía, ¿no? Que los seguía. Estaban lejos de Dios. Se creían cerca de Dios, pero estaban lejos de Dios. Y en todo ese contexto, Jesús empieza a hacer parábolas. Y entre ellos también está esta. Fíjate una cosa, pero no, esto lo vamos a ver después. Lo leemos y después solo vamos a sacar algunas conclusiones. Cuidado, las parábolas, los que se dedican a estudiar la Biblia saben que las parábolas no podemos sacar lo que queremos. Pero me frenan si no, pero
Vamos a aplicar lo que dice Jesús igual, o sacar unas conclusiones válidas. Había cierto hombre rico, cuenta Jesús, que se vestía en púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hay una descripción del cielo, de la presencia de Dios, ¿no? Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, otra palabra para el reino de los muertos, el infierno, antes del gran juicio. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua. Pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes, se refiere a Lázaro, a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él le dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, como Lázaro, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Primero solo menciono unos pocos, no vamos a estudiar esa parábola, pero solo menciono unos temas que están y que no están, y no son casualidad. Estoy convencido que Jesús lo puso de esta manera, esta parábola. Ustedes se dan cuenta que falta cualquier deseo del hombre rico de estar en el seno de Abraham. Cualquier pedido, cualquier deseo de estar en el seno de Abraham falta. Otra cosa, después lo vamos a ver en los puntos después también. El rico no tiene ningún nombre, se llama rico. Su identidad es su riqueza. Su Dios es su riqueza, su amo es su riqueza que tenía durante su vida. Esa era su identidad, eso era ¿quién era? No tiene nombre. Lázaro sí tiene nombre. Jesús le llama con su nombre Lázaro, ¿no? Luego, fíjate a quién se dirige este hombre en el infierno. ¿A quién habla? ¿A Lázaro que conoció? No, en ningún momento se dirige a Lázaro. Se dirige a Abraham, ¿no? A un superior, a uno que está encima de la sociedad de los pobres, ¿no? Se dirige directamente a Abraham y le dice, y le pide ¿qué cosa? ¿Qué le pide? Le pide que Lázaro sigue siendo su pobre siervo y sigue siendo un pobre que puede mandar para aliviarlo y puede mandar a sus parientes para que ellos no vengan a ese lugar y puede emplearlo. Ahora, imagínense en la mente del rico en el infierno cómo ve, cómo entendió quién es Lázaro. ¿Quién era Lázaro en sus ojos? Durante su vida era una cosa y en el infierno lo mismo. No entendió nada, ni en la tierra ni en el infierno. Sigue pensando que ese Lázaro es una persona abajo de él, útil para su propio servicio personal. Falta de luz que llega a una ceguera moral total, una demencia del corazón.
perpetua, para siempre. Bildad dice con razón, a partir del versículo 5, que la luz, en la vida de los impíos, la luz se apagará, se apaga. No está hablando de esta luz, está hablando de la luz en el corazón. Mira, es una tragedia, es terrible. El infierno es más terrible de lo que mucha gente, cuando se imagina en el infierno, es mucho más triste, mucho más terrible. La angustia es mucho más grande. Demencia del corazón. Falta de luz. La luz se oscurecerá, dice el versículo 6, en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. O sea, dentro de su tienda, sobre él, en su corazón y sobre él se apagará la luz. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, lo que hemos mencionado antes. Y esto lo podemos llamar, yo lo llamo ceguera moral, ¿no? O falta de juicio sano, una ceguera. La confianza, vemos que su vigor, dice en el versículo 6, en el versículo 7, sus pasos vigorosos serán acortados. Él había puesto su confianza ¿en qué? En su propio vigor, en su propia fuerza, en su propio juicio. La confianza en su propio vigor lo hace caer y su propio juicio lo condena. Y esto es una otra cosa maravillosa, terrible, espantoso del juicio, del gran juicio de Dios y del infierno. Las personas serán condenados según sus propias palabras, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá hay un montón de ejemplos y lo vemos y lo encontramos en nuestro propio corazón. Hermanos, hermanas, ¿se acuerdan la historia del rey David? Del rey David que había adulterado, engañado a uno de sus siervos más fieles, a Uría. Engañado, adulterado, lo había asesinado, se había acostado con su mujer. Había encubierto todo esto, ¿no? Que nadie se entere. Y Dios a través de su profeta Natán, ¿qué hace? Dios a través de su profeta Natán le cuenta una historia a David, otra historia, ¿no? Le cuenta una historia de un hombre pobre que tenía solo un corderito y vino otro y que se lo robó, se lo quitó y se lo usó para él y todo eso. ¿Y qué pasó con David? Se enojó con mucha furia, con mucha ira y dice, tráeme este hombre aquí, ¿no? Así lo mato, ¿no? Prácticamente. Así lo mata. David había adulterado, engañado, asesinado, encubierto. Todo esto le cuentan una historia de un tipo que robó el corderito de otro y quiere matarlo prácticamente, este tipo, ¿no? Natán, Dios le dice a David, David, tú eres aquel hombre, ¿no? Tú eres. Hay un montón de ejemplos de esto en la Biblia, como Dios obra, ¿no? Como Dios obra en su justicia. Un ejemplo muy conocido, Salomón. Salomón cuando juzga, cuando hay dos mujeres que se pelean por un niño, y los dos dicen, no, este es mi niño, no, este es mi. No vamos a mirar la historia, pero ¿a qué llega el final? Claro. Una de la mujer no quiere que la otra lo tenga, el niño, y dice, matad al niño, ¿no? Yo me agarro las piernas, vos te agarras la parte de arriba, ¿no? ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué dice el juez? Salomón, bien has hablado, ¿no? Has demostrado a ti mismo, al mundo entero, a todos los presentes, que tú no eres la madre, ¿no? Bien has hablado. El juicio de Dios es esto que hemos leído en el versículo 7, última parte, su mismo consejo lo precipitará.
Su mismo consejo. Y no es un juicio que hasta los niños pequeños lo entiendan. A ver, mi hijo, bueno, esto es un detalle, es una cosa, bueno. Mi hijo, el más pequeño, ¿cómo les cuento esto? Para que yo no quede mal. No, mi hijo, es que a veces cuando mis hijos están gritando, desordenados un poco en la mesa, ¿no? Y alguien tira un vaso, yo me puedo enojar, ¿no? Hoy ya no tanto, hoy ya no. Yo soy más paciente. Me suele enojar y el hijo más pequeño, que me enojé una vez porque tiró un vaso, se quedó tranquilo, me miró a los ojos y dijo, ayer vos tiraste un vaso, porque no, me dijo así, no te enojes, papá. No te enojes, papá, no tiene por qué. Porque cuando tú tiras primero me dijo, sí, no lo hice a propósito, ¿por qué te enojas y todo eso? Y me dijo, ayer tú tiraste un vaso y nada te enojaste. Nada, te quedaste tranquilo. Te levantaste y me quedé callado. Obviamente me quedé callado. Pero claro, me quedé callado porque tenía razón. Usó mi propio enojo en contra de mí, ¿no? Dijo, aquí va el enojo, te lo devuelvo con tu propia palabra, ¿no? Estos ejemplos lo vemos en todo lado. Jesús lo enseña, y eso es glorioso. Jesús lo enseña también con la viga y la madera, ¿no? Con la viga, Jesús dice, hipócritas que somos, que miras el polvito en el ojo de tu hermano, pero no, vos tenés una madera enfrente de tus ojos, ¿no? Quítate la madera y después hablamos, ¿no? Ceguera moral, falta de juicio sano. Obviamente la Biblia aclara claramente que esto, el ser humano nacido en pecado es así de chiquito, ¿no? Yo estaba curioso porque qué dice Google acerca de esto, porque es evidente que dice la psicología moderna, ¿no? Pero claro, siempre tienen sus explicaciones, pero admiten claramente que los niños pequeños ya hacen eso. Admiten, solo que lo explican obviamente fuera de Dios, fuera de la Biblia, con un comportamiento, a ver cómo era, comportamiento de autoprotección que vino de la evolución, ¿no? Para protegerse, ¿no? Algo así, un tema evolucionario. La Biblia lo pone mucho más claro, mucho más real en nuestra vida, que es el corazón que es rebelde al corazón de Dios, ¿no? Que es contrario al corazón de Dios, que condena todo lo demás y no se conoce a sí mismo, no conoce a Dios, por lo tanto no se conoce a sí mismo. Era el texto de Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Imagínate que alguien hace una grabación cada vez que juzgas a alguien, que criticas a alguien, que condenas a alguien, ¿no? En tu vida entera, durante no sé cuántos años, 80 años, ¿no? Cada vez que así juzgas a alguien, una filmación, ¿no? Una grabación de voz, ¿no? Y al final de tu vida te lo muestra. Ceguera y falta de luz. En el caso de David, el rey David, hubo tiempo y espacio para arrepentirse, ¿no? David se arrepintió amargamente, ¿no? En el caso del hombre rico ya no había oportunidad para arrepentimiento, ¿no? No está buscando a Dios, evidentemente. No está buscando el perdón. Trata a Lázaro como antes lo había tratado en la vida, ¿no? No pregunta por ir al seno de Abraham. No se dirige a Lázaro. Yo hablo con la gente de mi estatura, ¿no? Abraham era un hombre rico también, ¿no? Ciego, total. No se dirige a Lázaro, no le pide perdón a Lázaro, solo quiere que le sirva, ceguera total. Después, en el versículo 8 y 10, vemos el engaño. El engaño en la vida del impío. Versículo 8, los rectos, y acá Bildad lo compara con trampas, ¿no? Muy figurativo. En aquel tiempo se usaban más que hoy, pienso, trampas para
cazar animales, ¿no? Los rectos se maravillarán de esto. En el versículo 8. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra. Una trampa la guarda en la senda, ¿no? Trampas, cuerdas, mallas, redes. El camino al infierno, según la Biblia, el camino al infierno es como andar sobre trampas que al final te atrapan y donde no hay salida, ¿no? Las trampas tienen el objeto de engañar a su presa, ¿no? De engañarlos. La víctima de la trampa piensa que está todo bien, paz y tranquilidad, pero no. Bajo sus pies está la cuerda, ¿no? Que lo atrapa. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, nos engañamos a nosotros mismos cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no actuamos? No actuamos. No lo retenemos en el corazón, no lo aplicamos en nuestras vidas. Tantas personas he visto en mi vida ya, en parte lo vi en mi propia vida, ¿no? Pero lo viste también tantas vidas de gente, viene a la iglesia, se siente, escucha, a veces por años, dicen amén al final del sermón, salen y hacen exactamente lo opuesto. Esto es un engaño, nos engañamos a nosotros mismos. Somos engañados, pero nos engañamos también a nosotros mismos, ¿no? Te quedas atrapado, así te quedas atrapado en el camino. Ignorar a Dios, esto es como querer ignorar a Dios. Te aseguro que no es posible. Ignorar a Dios como ignorar, no sé, como ignorar un fuego grande y bueno, yo voy caminando. Podés caminar, podés ignorar, pero pagarás las consecuencias, ¿no? Lo sentirás. Te vas a quemar. Atendé cuántas veces la Biblia nos insta a escuchar y no escuchar, levantarse e ir y seguir con el lunes, sino escuchar y cambiar, escuchar y aplicar. Si no, esto es muy peligroso, si no, esto es una trampa, si no, esto es un autoengaño, te va a destruir. Esto es el camino al infierno, ¿no? Escuchar y no aplicar, según la Biblia. Luego, en el versículo 11, temores por todas partes, y vemos también la ira de Dios, ¿no? Versículo 11, de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Ahí vemos una falta de relación, ¿no? Con Dios, una falta de relación, no hay consolación, no hay un padre, no hay amor, no hay paz. No hay confianza. Donde no hay amor y donde no hay paz, donde no hay una relación con Dios, te quedas lleno de temores. De todas partes. De donde vos no esperás, hay temores y espanto, ¿no? Falta de relación con el Padre Celestial. Falta de amor, falta de paz, falta de reconciliación, ¿no? Te deja expuesto a la ira de Dios. Después, en el versículo 12 y 13, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Destrucción, vemos acá una destrucción, pero no solo destrucción, vemos una destrucción sin ayuda. Necesidades que no son saciados, necesidades insaciables, ¿no? Vemos lo opuesto, que Dios, que es Cristo, se presente como el agua viva, ¿no? Como Él que sacia todas nuestras necesidades. Vemos la morada del impío, necesidades sin suplir la necesidad, ¿no? Hambre, el hambre a Dios, pero jamás será saciado, eternamente.
Luego en el versículo 14 y 15. Adelantamos. A la corrupción siempre mejor. 14, 15. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Mira lo que dice. Vive en su tienda como si no fuera azufre. Acá estamos hablando que el impío, que en el infierno, la gente, en el infierno están sin hogar. Sin hogar. Quizás ustedes puedan imaginarse esto un poco mejor. Muchos de ustedes son extranjeros. El infierno es el estado de que sos extranjero para siempre. Extranjero para siempre, sin hogar. Echado fuera. Sin casa. Sin jamás, eternamente, tener cumplido el deseo de cada hombre de llegar a casa, ¿no? De llegar a casa. Aún los incrédulos, todos tienen eso, ¿no? Llegar a un lugar mejor. Llegar a casa, la búsqueda de Dios. Sin hogar y extranjeros para siempre. El versículo 16. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Como un árbol sin hojas, sin protección, desvestido, descubierto. ¿Se acuerdan de Adán y Eva en el paraíso? Que intentaban esconderse después de pecar y abandonar a Dios, intentaban esconderse. No había cambiado nada físicamente, ¿no? Pero en el corazón sí. De repente se sentían sin protección, descubierto, desvestido. Se intentaban tapar con higueras, ¿no? No le funcionó. Se escondían de Dios, pero tampoco le funcionó. Huían de Dios. El infierno es un lugar de vergüenza eterna, perpetua. Apocalipsis lo describe todavía más visible. En Apocalipsis lo leo 6:15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron. Escuchan lo que hacen. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes, mira, está ridículo lo que piden, pero el terror del infierno lo provoca esto. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Un pedido ridículo, ¿no? Un pedido ridículo, expuesto, desvestido, sin la protección que tanto lo necesitamos, ¿no? El perdón de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo, ¿no? Versículos 17 y 19, para adelantar. Miran esto. De mal en peor. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Y en el 19, no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Lo puedes titular como sin nombre, como en la parábola del rico y Lázaro. Sin nombre. El rico, sufriendo en el infierno. Sin nombre. El contraste contra esto es los que ponen su confianza en el Señor. ¿Se acuerdan también en Apocalipsis que dice el Señor ahí en el 2:17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué recibiremos nosotros que ponemos nuestra confianza en el Señor? Al que venciere, dice ahí, daré a comer del maná escondido y le daré, mira lo que dice, y le daré una piedrecita blanca, dice. Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Identidad, nombre. Por fin conoceremos quién somos nosotros. Dios nos da nombre.
Esta es una de las cosas más hermosas, más quizás que ignoramos el hecho, pero más hermosos que Dios hace. Nos da una identidad, nos da un nombre y nos llama por ese nombre. Y en contraste con el infierno, las personas están siendo olvidados, ¿no? Nadie se acuerde de ellos. Hay mucha gente en el infierno, pero están solas, porque nadie los conoce. Nadie los conoce. Dios dice, jamás os conocí. Esto es parte del castigo del infierno. Jamás os conocí. Si me dice eso un amigo mío, bueno, duele, ¿no? Es feo. Si lo dice una persona de la calle, no pasa nada. No te conozco. Bueno, es así, no me conozco. Pero si te lo dice el creador del universo, eso es un infierno. Sin nombre. Sin nombre. Casi último, en el versículo 18 leemos: de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Densas tinieblas y soledad. Y aquí me hago acordar también a lo que dice Jesús, a los crujir de dientes. Crujir de dientes. Él muchas veces describe el infierno como crujir de dientes. Y la Biblia, cuando habla de crujir de dientes, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, el Salmo 37:12. O sea, por el tiempo, no necesariamente que lo abren, pero Salmo 37:12 dice sobre el impío: maquina el impío contra el justo. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Ven ahí también la ceguera total en las densas tinieblas, de que el impío sigue enfurecido en su corazón, sigue con un corazón duro en contra del justo, en contra de los justos. El crujir de dientes, enojado, enfurecido, con un corazón duro para siempre. Las densas tinieblas describen un lugar donde el ser humano es incapaz de ver su propio corazón, incapaz de humillarse, incapaz de arrepentirse. El corazón endurecido queda así para siempre, siempre enfurecido, ofendido contra el justo. La soledad lo rodea siempre. Aunque hay muchas personas, la única compañía que vos necesitas en tu vida es la compañía de Dios. Esa la necesitas. Y a través de la compañía con Dios vas a tener relación con los prójimos, con todos los demás. Principalmente, primero, la compañía de Dios. Si no, nos quedamos solos. En medio de mucha gente, quedamos solos. Terminando, al versículo 19... Sí. No, perdón, versículo 20. Sobre su día se espantarán los del occidente y pavor caerá sobre los del oriente. El destino del impío en el infierno. Y ahí terminamos como empezamos. El infierno es un lugar donde se aplica la santa y justa ira de Dios sobre los malvados. El infierno es un tema bueno para estudiar. Bueno, necesario, urgente, que demuestra la gloria y la justicia de Dios. Porque acá habla de los del occidente, los del oriente se espantan. Ven esto, ven el destino de los que van al infierno, que están en el infierno y se espantan, lo ven, se asombran y claramente glorifican a Dios por su santa justicia y por su gloria eterna. Ahora, terminando, el infierno es real, el infierno es muy real. Espero que lo hayas visto un poquito en tu propio corazón, en el corazón de la gente. El infierno es real, no es un invento, no es una ilusión, como tampoco lo es el cielo, ¿no? Lo vemos, no solo porque la Biblia lo dice, también la Biblia lo demuestra en nosotros, en nuestro corazón. El infierno es real, muy real y mucho más real de lo que nosotros nos imaginamos. Lo hemos visto con todas estas descripciones, pero, y claramente acá también
decimos pero, también es muy real la esperanza de Job, ¿no? Muy real. Lo hemos leído y Job lo sabe, y no es una ilusión de Job tampoco. Job lo ve, y Job se asombra de esto también, y lo ve y dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? La esperanza que tiene Job es real. Porque, imagínate, ¿quién sino Job podría demostrarnos, probarnos que la esperanza en el Redentor, en Dios, en Cristo es real, sino Job? Porque Job había perdido todo. Hoy en día mucha gente dice lo más importante, ¿no? Lo más importante, muchos suizos viejos dicen eso, estaban hablando, lo más importante es que estés sano, ¿no? No importa lo que pase, pero si al final sos sano, está todo bien, ¿no? Lo más sagrado para el mundo. Job había perdido todo eso, ¿no? La sanidad, sus bienes, sus hijos, sus relaciones, sus amigos, todo. Sin embargo, se aferra a la esperanza en Dios y demuestra a todo el mundo, a nosotros, miles de años después, que la fe de Job es la fe que vence el mundo, ¿no? La fe de Job es la fe de Abraham, es la fe del pueblo de Dios. La única cosa que puede hacer temblar al infierno, temblar a Satanás, al Leviatán, a ese monstruo marino. La declaración sin duda, después deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, que recompensa glorioso, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Gloria a Dios, porque la única escapatoria del infierno, la única escapatoria de nuestro propio corazón rebelde, es la cruz de Cristo. La esperanza en Él, en su obra en la cruz. Que Dios nos salve y nos haga entender esto. Oramos. Señor Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu redención. Gracias te damos por la fe. Gracias te damos por esta nube de testigos que escuchamos al inicio, esta nube de testigos, entre ellos también está Job, que nos animan a seguir, nos animan a, Señor, a reconocer nuestro pecado, humillarnos ante ti y buscar nuestro refugio solamente en ti, Señor, en todas nuestras situaciones, circunstancias de la vida, Señor. De lunes a domingo, que busquemos nuestro refugio en ti, Señor. Ayúdanos en esta tarea tan importante y urgente y necesaria, Señor. Ayúdanos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.